En este video voy a explicar la actividad número 1 del taller de matemáticas grado noveno. Bien, la semana pasada vimos la definición de funciones y la diferencia que hay entre relaciones y funciones. Recuerden que vimos un video donde nos mostraban dos ejemplos, en uno era una relación y el otro era una función. ¿Cuál es la característica básica de las funciones? Y es que si yo tengo dos conjuntos, uno de salida y otro de llegada, a cada elemento del conjunto de salida le corresponde uno y solamente uno el conjunto de llegada. Entonces, la función se representa mediante la letra F, G o H y se describe F, dos puntos, A, que significa conjunto de salida, B, conjunto de llegada y una flecha que me indica que hay una relación. Y se lee F de A en B. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, en el video el ejemplo que nos decían de el número siguiente D. Ustedes vieron que a cada número le corresponde solo y solo un elemento del conjunto de llegada. Bien, ahora aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, una muestra de oxígeno ocupa un volumen de 15 litros a la presión normal de una atmósfera. La relación entre la presión y el volumen se muestran en la siguiente tabla. Vamos a ver si esta relación es una función. Entonces, a una atmósfera son 15 litros, a 2 7,5, a 3 es 5, a 5 es 3 litros y a 10 es 1,5. Si ustedes ven, a cada elemento de este conjunto de salida le corresponde solo un elemento del conjunto de llegada. Es decir, aquí no se repiten los números. Por lo tanto, es una función. Cuando sabemos que es una función, podemos determinar los elementos que son el dominio, codominio, rango y el grafo. El dominio son el conjunto de salida. En este caso serían los números 1, 2, 3, 5 y 10. El codominio son el conjunto de llegada o también se le llama rango, que en este caso serían 15, 7,5, 5, 3, 1,5. Yo les envié un video donde les explicaba la diferencia entre codominio y rango. Entonces, ahorita se los voy a enviar para que por favor recordemos eso. El grafo. El grafo es relacionar los elementos de salida y entrada. En este caso, para una atmósfera es 15 litros, entonces se coloca 1,15. Para 2 es 7,5, entonces se coloca 2,7,5. Para 3 es 5, entonces se coloca 3,5. Para 5 es 3, entonces 5,3. Para 10 es 1,5, se coloca 10,1,5. Eso es un ejemplo de función. Ahora miremos aquí. Realiza el diagrama sagital. El diagrama sagital es hacer el conjunto de salida, el conjunto de llegada. Luego determina si el grafo corresponde a una función. Tengo un conjunto P que es 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Y tengo un conjunto Q que es MNK. Está la función G que nos dice que a 2 le corresponde la letra M, 2,N es que a 2 le corresponde la letra N, al 6 le corresponde la letra N y al 8 le corresponde la letra K. Si ustedes ven aquí, al 2 le corresponden dos elementos del conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es una función, sino solo una relación. Para el H, dice 2,M, o sea que a 2 le corresponde la letra M, al 4 le corresponde la letra N, al 6 dice 6,N, le corresponde la letra N, y al 8 le corresponde la letra K. Si ustedes ven, cada elemento del conjunto de salida
le corresponde uno y solamente uno del conjunto de llegada. ¿Sí? No importa que se repitan, o sea, por ejemplo, que el 4 y el 6 correspondan a la n. Lo importante es que el 4, el 6, el 8 y el 2 le corresponda solamente uno del conjunto de llegada. Entonces, esto es una función. ¿Listo? Las funciones se representan de diferentes maneras, eso lo vamos a ver más adelante. Ya con esto vamos a hacer la actividad número 1. Inicialmente, en la actividad nos muestran unas gráficas donde lo que vamos a hacer es interpretar las gráficas. Entonces dice, la siguiente gráfica describe el comportamiento de dos magnitudes en el movimiento de un objeto. ¿Qué son magnitudes? Magnitudes son propiedades que se pueden medir. En este caso son el tiempo y la posición. El tiempo yo lo puedo medir en segundos y la posición yo la puedo medir en metros, kilómetros. Entonces, por eso se llaman magnitudes porque son susceptibles a ser medidas. Si ustedes ven, en la gráfica nos muestra que cuando es 12,5 segundos, el cuerpo está ubicado aquí en la mitad, entre 0 y 25, o sea, también 12,5 metros. Cuando está en 25 segundos son 25 metros. Cuando está en 37,5 está en 75 metros. En 50, fíjense que continúa con 75 metros. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos una línea horizontal en estos gráficos, significa que el cuerpo no cambió de posición, sino que se mantuvo en el mismo punto en ese tiempo. Ustedes ven que después de los 50 segundos empieza a ascender la posición, ¿sí? Entonces ya está entre la mitad de 50 y 75. En 75 segundos ya está en 50 metros. En 87,5 ya está en 0 metros. Quiere decir que llegó al punto inicial. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a eso, entonces vamos a contestar las siguientes preguntas. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué magnitudes están involucradas en la situación descrita? Entonces aquí ya vemos que es tiempo y posición. ¿Qué magnitudes cambian en la situación descrita? Todas cambian. Si ustedes ven cada segundo, la única parte en donde no cambió fue en la posición fue de 37,5 a 50, pero ambas cambian. Indique para qué valor T el objeto se encuentra a 75 metros del punto de partida. Entonces vemos aquí 75, si nosotros lo miramos acá, corresponde a un tiempo de 37,5 o también de 50 segundos. ¿Durante cuánto tiempo permaneció sin moverse? Ya dijimos que era de 37,5 a 50. Entonces, ¿qué hago para saber cuánto tiempo permaneció ahí sin moverse? Restamos 50 menos 37,5 y ese es el resultado. ¿Cuál es la posición a los 50 segundos? 50 segundos, subimos, miramos acá y es en 75. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? La variable independiente siempre se pone aquí en el eje X. En este caso sería el tiempo. Y la variable dependiente se pone en el eje Y. En este caso sería la posición. Dice, ¿existe una relación de dependencia entre las variables X y T? Claro que sí. A medida que pasa el tiempo, la posición va cambiando. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que contestar cada uno en su cuaderno. En el siguiente ejercicio, lo mismo. Hay una gráfica y de acuerdo a la gráfica ustedes tienen que contestar. Dice, con base en la gráfica anterior, responda a las preguntas. ¿Cuántos kilómetros se construyeron en el primer año? Entonces, aquí está. En X es años y en Y es kilómetros. Entonces, miramos en el primer año, en el 1, miramos hasta cuánto sube. En este caso serían 60 kilómetros.
¿Cuántos kilómetros se construyeron entre el segundo y el quinto año? Entonces miremos, en el segundo fue 70. Y si miramos en el quinto, está acá, si yo lo sigo aquí, sería 90. Entonces, de 70 a 90, o sea, ustedes hacen la resta y colocan el resultado. Determine el valor de 2, o sea, en el año 2, es decir, el número de kilómetros construidos durante los 2 años. Si ustedes ven aquí, subo hasta 2 y aquí me da el valor. Para construir los 90 kilómetros, ¿cuántos años se emplearon? Busco aquí 90 y miro a ver cuántos años corresponde en el eje X. ¿Listo? Dice, ¿en qué año no se construyó ningún kilómetro en la troncal del Pacífico? Entonces, recuerden que cuando nos da horizontal significa que no se construyó, que no cambió. En este caso sería del año 2 al 3. No se construyó nada, mire, quedó en el mismo 70 kilómetros. En este año del 4 al 5 tampoco se construyó nada. Del 6 al 8 tampoco se construyó nada. Entonces, ¿cuántos años duró sin hacer nada, sin construir? Aquí sería 1, 2, 3 y 4 años. ¿Listo? Ahora, en el siguiente ejercicio dice, complete la tabla de valores relacionando a la situación dada la gráfica del numeral 2, o sea, esta gráfica registre 8 valores diferentes. Ustedes pueden colocar, entonces, años, por ejemplo, 1 y 60 kilómetros. Entonces, pues, ustedes colocan aquí 1 y 60 kilómetros. El 2 hasta 70 kilómetros. Entonces ponen 2 y 70 kilómetros y llenan la tablita. Aquí en esta tabla, en esta fila, colocan los valores que son de los años. 1, 2, 3, 4, 7. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Y en esta fila colocan los kilómetros que registró según la gráfica. ¿Listo? Cuarto ejercicio, dice, teniendo en cuenta la información de la gráfica dada, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué información representa la gráfica? Entonces aquí dice, importaciones de café. En el eje X está el año y en el eje Y están las toneladas. Es decir, cuánto café se importó en cada uno de esos años. Si ustedes ven aquí en 1995 se importó 2.500, en este caso son toneladas de café. Eso es lo que nos muestra la gráfica. ¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente? Independiente, acuérdense, en eje X, el año, dependiente, las toneladas. ¿Cuál es la diferencia entre el mayor valor de toneladas de café exportadas y el menor valor? Entonces, el mayor valor, el que está al punto más alto, en este caso son 6.000 y el más bajo, el punto más bajo, son 350. ¿Cuál es la diferencia? Tienen que restar 6.000 a 350. ¿Viste? ¿La gráfica representa una función? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es una función? Que a cada elemento del conjunto de salida, que en este caso son los años, le corresponde uno y solamente un valor del conjunto de llegada, es decir, de toneladas. Usted ve que aquí en 1995 le corresponde un solo valor, en 1997 un solo valor. Si ven, cada año le corresponde solamente un valor de toneladas. No se repite, no hay dos puntos rojos en una misma línea. Por lo tanto, sí es una función. ¿Por qué? Porque a cada valor, a cada año le corresponde un número diferente de toneladas. ¿Cuál es el mayor número de toneladas de café importadas y en qué año? Entonces ustedes ya saben cuál es el punto más alto y cuál es el menor, el punto donde esté más bajo. Ahí mira las toneladas que son 350. Ahora dice ejercicio 4. Observe detenidamente los diagramas
de flechas correspondientes a la relación f y g. ¿Cuál representa una función y cuál no? Entonces, ya vimos la definición. Si ustedes observan a cada elemento del conjunto de salida, le corresponde uno de llegada. En este caso, el 1, el 2, el 2, el 4, el 3, el 6. Pero aquí, fíjense que el 3 le corresponde dos valores, la a y la n. Quiere decir que esta no es una función y esta sí es una función. Entonces, ustedes escriben este. Esta es una función porque y esta no es una función porque. Deben justificar la respuesta. Ahora dice, a continuación se representan las relaciones de diferentes maneras. Identifique cuál de estas son funciones y escriba el dominio y el rango. Ustedes ven aquí en este ejemplo, estudiantes y nota obtenida. Cada estudiante tiene una nota, ¿sí? Decir, María obtuvo bueno, Gonzalo excelente, Eliana sobresaliente. Entonces quiere decir que esto es una función. ¿Y cuál es el dominio? El dominio es María, Gonzalo, Eliana, Calixto, Nidia, Luisiana. ¿Cuál es el rango? Excelente, sobresaliente, bueno, suficiente, deficiente. En este, lo mismo. ¿Cuál es una función? Sí, a cada uno le corresponde uno. ¿Cuál es el dominio? 1, 3, 8. ¿Cuál es el rango? 5, 7, 10, menos 10. En este, fíjese que a cada numerito le corresponde un elemento diferente. ¿Sí? Aquí el 2 se repite, pero es porque el 0 le corresponde 2 y el 2 le corresponde el 2. Pero cada uno de estos le corresponde solamente uno en cada del conjunto de llegada. Es decir, es una función. ¿Y cuál es el dominio? Menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Y cuál es el rango? 8, 2, 0, 2, 8. En este fíjense que son punticos, ¿sí? Entonces, el rango es las coordenadas en el eje Y y el dominio es las coordenadas en el eje X. ¿Es una función? Miremos si es una función. Al menos 1 le corresponde 2. Al 0 le corresponde 1.5. Al 1, mire, hay dos puntos rojos en la misma línea. Quiere decir que al 1 le corresponden dos puntos, dos coordenadas o dos elementos del eje Y. Esto hace pensar que entonces no es una función porque aquí no se cumple eso. Aquí hay dos puntos en la misma línea. Entonces no es una función. ¿Listo? Como no es una función, pues no hay necesidad de colocar el dominio y el rango. El ejercicio 7 y el último ya. Dice, representa el diagrama sagital. Recuerden los conjuntos de salida y conjuntos de llegada. Y luego determina si corresponde o no a una función. Determina el rango y el dominio. Entonces dice 2,1, o sea que el 2 le corresponde el 1. 2,2, 2 con el 2. 4,2, entonces pone el 4 y el 2. 4,1, entonces 4 hasta el 1. 4,4, entonces 4 con el 4. Si ustedes ven, el 2 le corresponde dos elementos del conjunto de llegada. Y el 4 también le corresponde 1, 2, 3. Quiere decir que esto no es una función. ¿Listo? Ustedes tienen que hacer lo mismo con el ejercicio B, C, D, E y F. Hacer los dos conjuntos y mirar la relación que hay. Y ahí definen si son función o no son función. Recuerde, el dominio es el conjunto de salida y el rango es el conjunto de llegada.